Cuenca, ¿qué es una cuenca hidrográfica? La cuenca hidrográfica es parte de la superficie terrestre que drena las aguas de lluvia hacia un curso, hacia un colector o a un sistema hídrico común. El contorno que delimita una cuenca hidrográfica de las otras áreas o cuencas vecinas es lo que se denomina como línea de división o divorcios de agua, ¿sí? También la podemos llamar líneas divisorias de la cuenca. Fíjense en este gráfico, tenemos la alta cuenca del río Bermejo. Y acá está delimitada la cuenca por esa línea divisoria, ¿sí? Entonces, esa línea divisoria puede ser un resalto topográfico, pueden ser esas altas cumbres, ¿sí? Tenemos esos picos de montaña en donde el agua drena para un sector y drena para el otro sector. Ahora, dijimos de que una cuenca hidrográfica está constituida por varias subcuencas. Esto vamos a ver rapidito porque también lo van a ver en manejo de cuenca. Y una red hidrográfica se denomina al drenaje natural por donde fluyen las aguas del escurrimiento superficial, subsuperficial y subterráneo. Esta definición la van a ver también en manejo de cuenca. Es una definición aportada por el padre de la profesora Laura Marmo. La mayor o menor ramificación de la red obedece a las condiciones locales de la topografía, la geología y la cobertura vegetal, ¿sí? Entonces, tienen en cuenta esos factores, topografía, geología y la cobertura vegetal. Y seguramente, cuando ustedes vayan a la bibliografía, se van a encontrar con una clasificación mayor o menor compleja, ¿sí? Starbuck, por ejemplo, nos muestra una red hidrográfica detrítica, una rectangular, una radial y una enrejada. Pero otros autores, por ejemplo, la clasificación es mucho más amplia. Tenemos una dendrítica, una rectangular, radial, centrípeta, desordenada, anular, paralela, enrejada. Nosotros nos vamos a centrar en los sistemas en las redes de drenaje más características en nuestro sector, en nuestra área. Y vamos a comenzar con una red radial. Una red radial se desarrolla en estructura de domos. En zonas de altas pendientes poseen un control litológico, estructural o están presentes ambos aspectos. Cuando hablamos de un domo, ¿sí? Es una cúspide, ¿sí? Es una cúspide. Entonces, se desarrollan en zonas de altas pendientes. Entonces, fíjense en de que es como que acá tenemos la zona alta y baja para los sectores bajos, ¿sí? Entonces, posee un control litológico, la roca está presente, es quien controla este tipo de sistema de drenaje. Existe también o no un sistema estructural, ¿sí? El sistema estructural es que por acá, por ejemplo, exista una diaclasa, ¿sí? Entonces, al estar esa diaclasa, el agua escurre por esos sectores. Pasamos a una red de drenaje dendrítica. Fíjense de que se caracteriza por la disposición irregular de los tributarios, ¿sí? Entonces no hay un ordenamiento, es una disposición irregular. La unión entre un tributario y otro es de un ángulo agudo, que es un ángulo agudo menor de 90 grados. No posee un control estructural y toda la red se desarrolla en el mismo tipo de roca, ¿sí? Entonces está presente ese control litológico, no existe un control estructural, entonces no están presentes esas diaclasas que controlan por dónde va a ir, se va a mover el flujo de agua, ¿sí? El curso del río. La unión entre un curso y el otro es de menos de 90 grados. Pasamos a una red paralela.
Los ríos principales circulan en las zonas de altas pendientes. Posee un control topográfico estructural hace referencia a las fallas y a las diaclasas, y también está presente el factor litológico, ¿sí? La roca tiene que tener una resistencia uniforme. Entonces, ¿cómo es este sistema paralelo? Tengo una pendiente, ¿sí? Entonces, está el factor topográfico, los canales principales se desplazan por diaclasas o fallas, ¿sí? Entonces, tenemos que tener esas diaclasas paralelas para que el sistema fluvial también se desplace. Es como que si aquí tenemos la zona alta y la zona baja, ¿sí? Entonces, está la pendiente y está el factor estructural, ¿sí? Tenemos esa diaclasa y sobre esa diaclasa se desplaza el sistema fluvial. Y fíjense en que son todos paralelos. El curso principal, este curso principal es paralelo del próximo curso principal y así. Rectangular. Se caracterizan porque los ríos se vinculan formando un ángulo recto. Es una consecuencia del control estructural debido a la presencia de fallas o diaclasas ortogonales. ¿Sí? A ver, que sea una red rectangular quiere decir de que un curso se une con otro y forman un ángulo de 90 grados. Fíjense ahí. Entonces, para que exista esto, es necesario que esté presente esas diaclasas, ¿sí? Diaclasas ortogonales, ¿sí? Entonces, son diaclasas que forman, que se unen formando un ángulo de 90 grados. Tengo una diaclasa, otra diaclasa. Y por último, red de drenaje anular. Características de rocas plegadas. ¿Sí? Cuando hablamos de rocas plegadas, estamos hablando de un plegamiento. Es común en domos donde hay alternancia de estratos de distintas resistencias, ¿sí? Entonces, las capas de este pliegue, tenemos capas que son de mayor resistencia y capas de menor resistencia. Esto lo vamos a ver, lo pasamos rápido y lo vamos a ver en la práctica. Y sí me interesa ver este tema, que es el aluvionamiento. ¿Por qué me interesa ver esto, que es el aluvionamiento? Porque en nuestra zona tenemos este fenómeno y que es importante. A ver, fíjense de que yo les resalté la primera aluvión, ¿sí? Aluvión hace referencia al material aluvional que nosotros venimos nombrando. Y el aluvionamiento es el fenómeno de aumento de cota o altura del nivel del cauce por pérdida de abandono de la carga del material. A ver, ahora vamos a la parte, a ver cómo entendemos esta definición que yo les acabo de dar. Tenemos un perfil original, ¿sí? Acá tenemos las márgenes, que no se notan muy bien, y tenemos la parte basal, ¿sí? Entonces, fíjense de que en una primera instancia tengo poquita carga, ¿sí? El gris oscuro es el material que se deposita, ¿sí? Tenemos en el fondo tenemos material depositado. El aluvionamiento, dije que es el aumento de esa altura, de esa cota. La cota es la altura, es el H, es el nivel, ¿sí? Como consecuencia del abandono de la carga, ¿sí? Entonces, este nuevo nivel que yo les puse en rojo es el nuevo material que se deposita. ¿Por qué? Porque la corriente no tiene capacidad de transporte. Entonces, al no tener capacidad de transporte, se produce esa depositación. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, en los ríos se observa este aumento de altura, ¿sí? Se aumenta este aluvionamiento. A ver, ¿cuáles son esas causas del aluvionamiento? Tenemos causas naturales y por otro lado tenemos causas antrópicas.
Una causa natural, por ejemplo, está siempre relacionado con el clima, por una parte, el clima. Hay veces de que, a ver, no tenemos muchas precipitaciones, entonces no tenemos mucha agua, y al no tener agua no se puede transportar la carga, entonces se produce esa depositación en el cauce. También se pueden producir por procesos de proceso geomorfológico, y es lo que vimos acá, ¿sí? Depositación del material por, a ver, ¿qué procesos vimos acá? Proceso de remoción en masa, ¿cierto? Entonces, fíjense de que tenemos estas caídas de material, entonces este material que acá estoy observando que son conitos, luego forman arriba. No está arriba el chupete. esto. Bueno, si tenías el chupete. No. Forman este material que está en el carga, chupete. ¿sí? Fíjate por donde está la Contribuyen para que mochila. aumente esa altura. Fíjate por donde está la mochila. Pero sí, hay un audio que está activado. No sé quién está con el micrófono encendido. Ahora vamos al... ¿Alguien puede ver quién está con el micrófono encendido para avisar? Anita Fernández creo que dice. Anita Fernández. Silenciemos el micrófono. ¿Hasta ahí me van siguiendo? ¿Vamos entendiendo lo que es aluvionamiento? Profe, disculpe, no entendí la segunda parte. Dijo que la primera era por encima y la segunda era por qué. No, ahí ya dejé. A ver, esperen. Listo. A ver, vamos de vuelta. Prestemos atención a lo que es aluvionamiento porque es importante. Y cualquier cosa me pregunta. Vamos. Entonces, aluvionamiento, la primera pueden ser por causas naturales, ¿sí? Procesos naturales, ¿sí? Y por una parte están relacionadas con el clima, con las condiciones climáticas, pueden disminuir, hay periodos secos en donde no tenemos un buen volumen de agua aportado por las precipitaciones, entonces si no tenemos mucho caudal, entonces se produce la depositación del material que está siendo transportado. ¿Sí? Por otra parte, también tenemos ese material aportado por procesos geomorfológicos. Son todos los procesos que nosotros en geomorfología vamos a estudiar. Pueden ser por procesos de meteorización, por procesos gravitacionales. Y por otro lado tenemos las causas antrópicas. Causas antrópicas es cuando el hombre ya empieza a actuar. Fíjense en esta imagen, tenemos la construcción de un muro, ¿sí? También puede ser la construcción de un embalse. Son todas las construcciones, ¿sí? Fíjense de que el agua viene bajando en este sentido. Entonces, cuando baja, se encuentra con este muro. A ver, este muro fue construido como defensa porque en este sector, fíjense de que acá tenemos unas casitas, ¿sí? Entonces, estas casitas están emplazadas en un sector que no deberían estar. Pero bueno, ya están. Entonces, acá, esta gente hizo una defensa y construyó este muro. Entonces, ustedes tienen que imaginarse que el agua va a bajar con material, entonces baja con ese material y se encuentra con este muro. Entonces, pega ahí. Entonces, tiene que pega en este sector y luego sigue su trayecto. Entonces, cuando impacta, todo el material que traía en su carga se deposita en este sector. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aumenta esta cota, esta altura, este nivel. Entonces estamos en presencia también de un aluvionamiento. Fíjense, acá, esta es en la ruta 51, en la Quebrada del Toro.
bajó, a ver, ¿qué material baja acá? Baja material detrítico. Entonces bajó luego de un día de lluvia, bajó un flujo rápido, ¿sí? De detrito. Entonces el material quedó emplazado o se depositó en esta ruta. Esta es la ruta 51 por donde tienen que transitar los vehículos. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente del municipio? Contratan las maquinarias, saca el material y ¿en dónde lo deja? Es en el cauce, ¿sí? Ahí lo tenemos al río Toro en este sector, ¿sí? Entonces, saca el material y lo acumula en el cauce. Por lo tanto, estamos en presencia de este fenómeno denominado aluvionamiento. Profe, ¿Sí? yo justamente tengo mi familia, mis tías, que ellas están ahí en esa parte que es el paraje El Mollar. Y una vez creció tanto ese volcán o el torrente que llegó a estar tapado 3 días, demoró en que lo limpien para dar paso. Y la verdad que todos los años es así. Este año por lo menos no creció, pero sí los años anteriores era así. Pero son Que 2 o 3 veces sectores, llegaba a crecer. claro, son sectores que siempre va a ocurrir. Siempre se corta la ruta. Entonces, fíjense en de que estamos, en lo que cuenta la compañera, ella está contando los procesos de remoción en masa para que exista ese material que baje. Anteriormente tiene que haber ocurrido meteorización, ¿sí? Porque tenemos que tener el material disponible. Ocurren las precipitaciones, baja el material, también genera un efecto sobre la ruta, y todo el material va depositado, es como que todo se va uniendo. Fíjense de que estamos hablando de, ocurrió primero meteorización, después proceso de remoción en masa, ahora estamos en la parte fluvial, es como que todo se va uniendo. Y es como que ustedes van a poder comprender todos estos procesos si van al día, y es como que si tenemos los conceptos claritos, es como que va a ser más fácil comprender. Ahora, consecuencia, ¿qué genera este aluvionamiento? ¿Cómo lo observo yo? ¿Cómo se manifiesta? Fíjense de que acá estamos en esta imagen, miren acá. En esta imagen podemos observar de que cuando se construyen los ríos, cuando tenemos puentes, siempre tenemos una sección de luz, ¿sí? Esa sección de luz que hace que cuando se diseñe ese río, cuando actúe el ingeniero civil, esa sección de luz siempre está comprendida en mayor a 1,5 metros o 2 metros, ¿sí? Entonces, siempre hacen cálculos, obviamente, de cuánto es el caudal, cuánto es el material, o sea, es un trabajo de la ingeniería civil. Entonces, por lo general, o sea, siempre esta altura, esta sección de luz es superior a los 2 metros, 1,5 o 2 metros. Fíjense de que esta situación es lo que se observa en este gráfico. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos el aluvionamiento? Esa sección de luz, que antes acá estoy observando de 2 metros, fíjense acá no tengo nada. ¿Sí? Entonces, aumentó esa cota, aumentó esa altura. ¿Está la alumna Alejandra Campo? Sí, profe. Alejandra, ¿qué pasa en el Quilcha? Siempre se llena de material fino y a veces hasta pasa el puente, pasa por arriba. Exactamente. Ustedes, así lo que dice Alejandra, todos los veranos ustedes van a escuchar en las noticias, no sé si este verano se escuchó, pero los años anteriores, ¿qué se escucha? De que el Chucha creció y de que el material entró entró al bañario de Cafayate y que la pileta también estaba llena de material. ¿Por qué? Porque cuando se construyó el río Chucha también tenía esta sección. El agua baja con mucho material y baja en la parte, en la entrada del pueblo, está el puente. Entonces ese puente ya no tiene nada de sección. Todos los años el intendente, ¿qué hace?
trae las máquinas, saca el material del cauce y lo acordona, que es arena, ¿sí? Es la arenisca que después forma parte de las dunas, ¿sí? Saca el material y acordona los costados, o si no, no sé a dónde los llevarán. Pero es un trabajo que hace todos los veranos, antes de que comiencen las lluvias. ¿Por qué? Porque esto también genera un riesgo. ¿Sí? A ver, nosotros si tenemos que dar una solución, a ver, ustedes como ingenieros, ¿en dónde tenemos que comenzar a trabajar en un sistema de cuenca? ¿En la parte alta, en la parte media o aquí en la parte baja? En la parte alta. En la parte alta. Siempre tenemos que empezar a trabajar con obras, o sea, obras para contener el material en la parte de arriba. ¿Sí? Es imposible en Cafayate trabajar en la parte alta. ¿Por qué? Porque no hay maquinarias que lleguen hasta allá, hasta arriba. ¿Sí? Entonces, no, en Cafayate como que no se puede trabajar en la parte alta, pero sí tenemos que empezar a trabajar en los sectores en donde ya las maquinarias nos permitan realizar el trabajo. ¿Sí? Pero siempre ustedes tienen que saber de que las obras tienen que comenzar en la parte de arriba. Entonces, en nuestra zona tenemos este problema, ¿sí? Vamos a donde vayamos, menos en Tartagal, tenemos el problema de aluvionamiento, ¿sí? Tenemos este fenómeno, ¿sí? Fíjense en acá, bajó material, aquí llegó hasta este sector. Fíjense en de que yo también, cuando voy al campo, tengo que observar mucho. Tengo que decir, bueno, sí, estamos en presencia del aluvionamiento porque yo me paro en el lecho del río y si hay aluvionamiento, muchas veces el lecho queda por arriba de los sectores aledaños, ¿sí? Yo me voy a parar en el lecho del río, en el sector medio o en cualquier sector y puedo observar si yo quedé arriba de las áreas de cultivo. Entonces, cuando se producen las lluvias y cuando se producen las crecidas, el agua que está bajando se desplaza hacia los laterales. Entonces, estas superficies de cultivo se pierden. Por eso es importante conocer y tratar el proceso. Miren acá también. Otros indicios o otros indicadores que nos dicen de que estamos en presencia. Aquí también estamos en el río Toro. A ver, son estas defensas enterradas. Fíjense en de que yo acá les puse una defensa para que ustedes vean. Esta defensa fluvial, a ver, tienen en la parte de abajo una colchoneta, ¿sí? Son defensas de piedra embolsada, que ya la vamos a ver más adelante. Las piedras embolsadas están constituidas de gavión. Todos conocen los gaviones, ¿no es cierto? Es este esqueleto de alambre. ¿Sí? Este esqueleto de alambre es rellenado con rocas. Entonces, esta defensa de piedra embolsada, en la parte de abajo, tiene una colchoneta, ¿sí? Esta colchoneta tiene una altura de 60 centímetros. Luego viene el primer escalón, el primer gavioncito, que es de 1 metro de altura. Y luego viene otro nivel de otro metro de altura. Entonces estamos en presencia de 2 metros 60 centímetros. Y fíjense, cuando hay aluvionamiento, cómo queda enterrada la defensa. ¿Sí? Entonces, ante una imagen satelital o cuando ustedes vayan al campo y se observan algo así, entonces ustedes ya saben de que están en presencia de ese crecimiento o la tendencia al aluvionamiento de ese curso fluvial. Acá también el nivel está en el mismo nivel. Y bueno, también este es un rodado acorazado que podemos observar en los lechos del río. Son indicadores de la actividad fluvial. Un rodado acorazado consiste en una matriz plástica
tenemos una matriz plástica que va rodando por el lecho del río, y cuando va rodando, sobre esa matriz plástica se le emplazan esos clastitos. Entonces, ese rodado acorazado indica que disminuye la pendiente del flujo. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió la clase? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Sí, muy bien. Tengamos bien presente lo que es el aluvionamiento, porque es algo que nosotros tenemos en nuestra área. Y bueno, con esto finalizamos la clase. Cualquier cosa,